Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast llamado Ultratumba. Junto con mi amigo Brian vamos a descubrir y vamos a revelar varios enigmas, varias historias importantes, aterradoras. Vamos a llegar a lo más profundo de esas historias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes, con mi amigo Brian, que tenemos el gusto de compartir el mismo nombre. Y sí, como él lo menciona, hoy vamos a tener el gusto de platicar con ustedes acerca de un caso muy interesante, ¿no? Un caso que estremeció a todo México, estremeció a todo el país en su momento. Fue una noticia que fue muy sonada en los noticieros, en los periódicos, en la radio y que nos deja mucho en qué pensar, ¿eh? Conforme vayamos desglosando el tema, vamos a ir tocando puntos importantes sobre lo que fue este caso. Y tenemos un tema bastante interesante. No sé qué opina aquí mi compañero. Es un tema que impactó a México cuando salió en su momento, hace no mucho tiempo, hace, ¿qué? 2 años, fue en el 2021. 2 años. Ajá, y me estoy refiriendo al famoso caso del caníbal de ¿cómo es? Atizapán. Atizapán, sí, El una caníbal de disculpa, sí, Atizapán, sí. Atizapán. Pues sí, es una historia bastante fuerte. Eh, pues se dio a conocer por una casualidad, entre comillas, porque se metió con la pareja de alguien de un alto rango, podríamos decirlo así, una persona que podía movilizar las cosas, porque si ese caso no hubiera pasado, yo creo que pues estaría libre todavía y seguirían haciendo sus fechorías, ¿no crees? Sí, de hecho eso que tocas es muy importante, ¿no? Tuvo que ser una persona importante, alguien que se movilizó en el momento que le pasó para que esta persona pues cayera, ¿no? O sea, terminara sus fechorías, terminara sus actos terroríficos, porque sí, este es un tema muy fuerte, incluso muchas personas lo llegan a catalogar o incluso hasta relacionar con las famosas películas de Hannibal Lecter. Muchos dicen que en él se inspiró, cosa que no es cierto, pero si te das cuenta, está muy relacionado con eso. Sigue el mismo patrón prácticamente. Ok. Así es, sigue el mismo patrón y pues su nombre era Andrés Filomeno Mendoza Celis, si no mal recuerdo. Ajá. Él nació el 29 de noviembre de 1947. En Él Oaxaca, nació ¿verdad? en Oaxaca. Sí, él nació En en Oaxaca, Oaxaca, sí. efectivamente. Llegó al estado no, perdón, al municipio de, de Atizapán en 1980, en la década de los 80. Y pues ahí es donde empezó con sus fechorías. Trabajó muchos años de carnicero. Por eso los cortes que él realizaba anatómicamente eran bastante buenos, porque él podía saber cómo diseccionar el cuerpo, ¿no? Porque diseccionaba animales. Eso era lo impresionante hasta que luego entendieron el por qué él realizaba ese tipo de cortes, por qué tenía cortes tan finos. Por ejemplo, él por lo regular a sus víctimas, que por lo regular eran mujeres en la mayoría de los casos, buscaba mujeres relativamente atractivas a su parecer, ¿no? Entonces él trataba como de que llevar un rol como de pareja, como de conquista, y pues obviamente la mayoría de las mujeres, si no es que todas, lo rechazaban, porque realmente físicamente no era alguien atractivo, ¿no? Y no era alguien tan joven, al menos en las últimas épocas que estuvo libre. Entonces lo Sí, que él hacía, efectivamente. pues, ajá, las mutilaba y al menos los rostros los conservaba, o sea, utilizaba una técnica pues mínimamente invasiva para conservar el rostro de las víctimas, ¿no? Eso era lo impresionante. Sí. Sí, efectivamente lo que mencionas, pues sí es algo escalofriante hablar de eso, ¿no? De cómo tenía conocimientos de anatomía humana. De hecho, entre sus cosas, cuando ya hicieron pues la aprehensión de este sujeto, más adelante vamos a hablar de eso, a él le encuentran libros de anatomía humana. O sea, realmente el sujeto se puso a indagar ahí en la anatomía, junto con lo que ya dices, desde que llegó a este municipio, puso una carnicería. Él era un experto en hacer cortes, era su trabajo, hacer cortes. Y conforme fue haciéndose más grande, una persona mayor, no, como tú dices, no era una persona atractiva, pero sí era una persona que todos sus vecinos lo catalogaban como una persona muy social,
muy social, exactamente. se llevaba con sus Amable, vecinos, era cálido. amable, ajá, era una persona que si tú te lo encontrabas en la calle te saludaba, te brindaba confianza. Esa es la palabra que muchos usaron. Cuando los entrevistaron, te brindaba confianza. Imagínate. Sí, era la manera en que él ganaba, ¿no? Se ganaba a las personas, porque pues veían, al menos en las últimas épocas, veían una persona un poquito pues grande de edad, caminaba un poco lento, todo lo que conlleva a una persona de su edad, ¿no? Entonces, él llegó a tener un cargo público y servir al pueblo, ¿no? Entonces muchas personas lo ubicaban porque realmente era famoso en el entorno en donde él vivía, tanto por la carnicería como por el papel político que desarrolló. Entonces muchas de las mujeres o muchas de sus presas, de sus víctimas, eh, pues eran atraídas por él, por el apoyo que él podía darles, tanto una despensa, un apoyo económico. Entonces él lo que hacía, ofrecía un poquito más de lo que era para atraerlas a su casa, ganaba la confianza, lo que dices, y el momento en que ellas se descuidaban, lo primero que hacía con un cuchillo les cortaba cerca de la garganta. Por lo mismo, ¿no? Como sabemos, pues aquí hay arterias importantes, entonces como él tenía conocimientos de anatomía, lo que hacía era un corte a nivel de cuello para que la persona pues muriera bastante rápido y no hubiera manera en cómo se podría defender, ¿no? Entonces sí es hasta cierto punto pues extremo la forma en cómo trabajaba y en cómo operaba, porque sí ganaba hasta cierta parte la confianza de las mujeres, ¿no? Que es algo relativamente común para que pues alguien vaya a la casa de alguien, ¿no? Tiene que haber confianza de las dos partes, ¿no? Sí, claro, lo que tú dices tiene mucho sentido y hay una parte que tú das como en el clavo, por así decirlo. Era una persona que era activista. De hecho, este sujeto o el chino, como le conocían sus vecinos o las personas que se llevaban con él, decían que tenía un programa de activismo político vecinal. Hacía programas de barrio, mejoraba su barrio, programas sociales para ayudar a las personas que pues no tenían, eran de escasos recursos, como tú dices, era parte de su forma de atraer especialmente mujeres. Y un punto importante y que me llama mucho la atención es que esta persona iba personalmente con las autoridades del municipio a exigir que en su colonia, que en su barrio, hubiera más seguridad porque él consideraba que no había la suficiente por parte de las autoridades. Imagínate. Pues claro, ¿no? Él era consciente de los casos que estaban pasando y que realmente las autoridades pues no hacían nada, ¿no? Era una especie como de rebelión, tal vez que él manejaba, ¿no? Como de, pues intenta atraparme, que realmente era complejo, era muy complejo por el modus operandi que él tenía, pero lamentablemente te digo, se metió con alguien que no debía y pues ahí es donde terminó la serie de asesinatos que él cometía, ¿no? Incluso dentro de ya posteriormente cuando lo descubre, encuentran una carta de años atrás de su primer víctima, en donde él detallaba las medidas de los órganos, el peso de los órganos, la complexión de la víctima, color de ojos, etc. O sea, era una persona bastante disciplinada, entre comillas, en lo que hacía, ¿no? No era una persona que trabajaba aleatoriamente, era una persona que estructuraba lo que tenía que hacer, como cualquier psicópata, ¿no? Eso es lo realmente pues, relevante que sigue en el patrón de asesinatos, ¿no? Es curioso que lo menciones, esa palabra, psicópata. Tenía todos los indicios, todas las formas de actuar de un psicópata, y sin embargo, incluso algunos psicólogos que lo llegaron a ver, que llegaron a hablar con él después de su aprehensión, decían que no presentaba ningún rasgo o ninguna característica que tuviera un psicópata, pero sin duda alguna las tenía, y las sabía usar y las sabía manejar. Sí, sí, la verdad, sí. Pues pues continuando con la historia como fue desarrollándose, pues él tuvo un lapso en donde tuvo una carnicería, más o menos, si no mal recuerdo, creo que duró 9 años. Era una persona, pues como tú lo dices, cálida, que sus vecinos acudían con él, incluso él les daba un poco más barato, les daba un poco más de producto.
es la manera en cómo él se daba a conocer, no como una persona de bien, entre comillas, como una persona decente. Posterior a esto, él cierra su carnicería y aquí viene lo curioso. Él sigue vendiendo ese tipo de productos de origen animal a la colonia con el entender o con el pretexto de que era carne que a él le traían de Oaxaca, cosa que claramente pues lo más probable es que sean de origen humano, ¿no? De las víctimas que él asesinaba, porque obviamente lo daba a precios mucho más económicos que se encuentra en cualquier tipo de comercio y más porción de lo habitual. Entonces, pues esto obviamente, como estamos hablando en un nicho de personas de escasos recursos, pues no levanta sospechas, ¿no? Porque ese tipo de cuestiones pues están un poquito más silenciadas, por así decirlo, respecto a los medios, ¿no? Sí, sí, lo que tú dices. Y esta persona tenía una forma de actuar, ese punto que tocas de la carne me llama mucho la atención. Es una persona que aparentemente regalaba esa carne, como tú dices, pero en una forma en la cual él se deshacía del exceso de carne de sus víctimas. Tenía que buscar una forma en la cual la carne no se fuera a descomponer o no fuera a llamar mucho la atención por parte de los vecinos o las autoridades. Entonces, estamos hablando de una persona que sabía procesar la carne, que sabía manejar los cortes y que se la brindaba a sus vecinos, como tú dices, decía que venía de Oaxaca, incluso algunos de sus vecinos le llegaban a preguntar qué tipo de carne era, porque era una carne muy, bueno, los vecinos decían muy suave, muy blanda, muy rica, por así decirlo. Esas son las palabras que ellos usaron. Y él les decía que, que eran carnes exóticas, carne de jabalí, es lo que él comentaba que era carne de exótica de jabalí. Sí, imagino, bueno, desconozco realmente si a todos, pero yo quiero pensar de que pues prácticamente lo que vendía era eso, ¿no? O sea, sus víctimas. Y pues qué peligroso a nivel de salubridad y el trauma que van a tener y que tienen hasta la fecha la gente que lo rodeó, la gente que convivió con él, que tuvo una plática, una charla, porque pues como dices, era una persona conocida, cálida, pues tranquila hasta cierto punto, y pues utilizaba a su favor su edad, su forma corporal, cosas que pues a la sociedad pues te dan a entender que es de respeto, ¿no? De tener hasta cierto punto empatía por las personas mayores. Y es cosa que él todavía utilizaba a su favor, ¿no? Sí, Igual sí, claro. la manera en Sí, como continúa. dices, ¿no? Que tenía que deshacerse pues de la carne, del exceso de carne, pues sabemos que la carne se descompone muy rápido. Entonces, el mal olor, moscas y todo eso, iban a poner, a centrar un foco en él. Y lo que él quería era pasar desapercibido. Y muy inteligentemente de su parte, pues fue la manera en cómo él pues se deshace de eso, ¿no? Hasta cierto punto ganando dentro de los dos lados, tanto la parte económica porque pues ya no tenía un trabajo como tal, y la parte de deshacerse de lo que a él le estorbaba. Y pues los huesos los almacenaba dentro de su casa. Hizo un pequeño hueco, bueno, un hueco bastante grande, en donde iba guardando los restos óseos. Si no mal recuerdo el dato, creo que de estructuras, de restos, se encontraron arriba de 4,000. Conforme iban buscando, eran muchas partes que encontraban. Encontraron alrededor de 15 celulares, identificaciones, y pues muchas personas que eran buscadas 2011, estamos hablando mujeres, pues ya sabían pues el paradero de esos casos, ¿no? Que estaban sin resolver, que incluso ahorita que estamos platicando, pues no sabemos realmente cuántos asesinos de ese tipo o caníbales de ese tipo están haciendo sus fechorías en estos momentos, ¿no? Que no se conoce el paradero, ni la cara, ni el rostro, ni el nombre de esa persona. Sí, claro, tienes toda la razón. Eran, si no mal recuerdo, 4.600 restos óseos que fueron encontrados correspondiente a 17 mujeres y 2 hombres, uno menor de edad. Y si no mal recuerdo, también me acuerdo que cuando salió la noticia, porque cuando salió la noticia fue un boom aquí en México, o sea, no se hablaba de otra cosa, no era conocido como el caníbal, sino como el monstruo, porque
pensaban que ella era la mujer de la cual vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con su aprehensión, era su única víctima, hasta que empiezan a indagar en su casa, como tú dices, encontraron que que él tenía un sótano, en la cual tenía como unas escaleras ahí falsas donde él entraba y salía. Ahí encontraron un montón de cosas, encontraron una mesa donde destazaba a sus víctimas, también encontraron utensilios de tortura, encontraron videos. Este tipo le gustaba grabar, le gustaba torturar a las personas, grabarlo y después verlo. Entonces ahí es donde empieza lo... Es terrible, ¿no? Es totalmente terrorífico lo que este sujeto hizo. Sí, realmente pues iban admirando conforme iban escarbando y encontrando esos restos de las víctimas, pues iban viendo que no solo eran una, no eran 5, no eran 10, iban aumentando el caso de víctimas, ¿no? Incluso creo que hasta la fecha hay como que cierta duda de que ciertas víctimas se deshizo de ellas en otra parte, pero pues desconocen la ubicación, porque pues sí tuvo bastante tiempo, porque él inició creo que en 1980 y algo, aproximadamente 1970 y algo, la carta más vieja que encontraron, donde él relataba pues prácticamente la primera víctima que tienen pues datos, ¿no? Realmente oficiales. Y pues imagínate cuántos años han pasado hasta el 2021, que fue donde lo capturaron, ¿no? Estamos hablando de 30, 40 años. Estamos hablando de que podía mínimo una víctima por año, que sabemos que ese tipo de personas no descansan con ese tipo de casos, ¿no? Son personas que tienen un trauma y que quieren estar haciéndolo, que quieren sentir esa adrenalina, que quieren sentirse hasta cierto punto vivos o no sé qué tipo de experiencia quieran tener. Tanto a la parte también sentimental que quería tener con las víctimas, que pues obviamente no le hacían caso hasta lo que se tiene eh, registrado, con el entender de cierto apoyo económico, ¿no? Sí, claro, tienes mucha razón en eso. De hecho, en su aprehensión, él confiesa, él declara que había sido partidario en 30 homicidios más, o sea, imagínate. Estamos hablando de que hay muchas personas, como dices tú, que no fueron encontradas, pero sus restos están ahí, porque él ya no habló más de eso. Ahora bien, algo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo operaba este sujeto? ¿Cómo pues buscaba a su víctima, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante. ¿Por qué lo hacía? Indagando un poquito, yo encontré que él era una persona que, como dices tú, le gustaba acercarse a las mujeres, platicar con ellas, ganar su confianza, ir cautivándolas poco a poco, pero algo que él no toleraba era el rechazo, ¿sí? Era una persona que no toleraba el rechazo. Si, si una mujer lo rechazaba, esa mujer prácticamente era víctima de él. Parece trillado poder pensar que una persona sea capaz de eso por el simple hecho de que una persona pues te rechace, ¿no? O sea, estamos hablando que son pequeñas cosas que van formando ese tipo de personas, que no es justificable, claro que no es justificable, pero muchas veces decimos, ¿de dónde salen estos sujetos? ¿De dónde salen estos monstruos? ¿De dónde sale esa mentalidad para poder hacer ese tipo de actos? Pues sale precisamente de eso, de personas que no saben manejar ese tipo de emociones, que no buscan apoyo, que tal vez tuvieron algún trauma, y son pequeñas cosas que se van acumulando, acumulando y los van orillando precisamente a convertirse en eso. Y llega un punto en que ellos lo ven normal, o sea, declaran incluso que sí lo hacen y no sienten ningún remordimiento. Exactamente, no saben lidiar contra la frustración del no, ¿no? Entonces para ellos no existe el no y es por eso que realizan ese tipo de actos bastante atroces. Y hasta cierto punto dentro de la cabeza, cómo funciona de ellos, tienen un cierto punto de arte, como lo expresabas tú en la comparación que él tenía con Hannibal Lecter, ¿no? Que realmente pues no es inspiración de, pero el mismo patrón que siguen de querer expresar lo que sienten o cómo ven el mundo en sus ojos, ¿no? Sí, claro, a este sujeto, te digo, lo evaluaron varias personas, o sea, a nivel psicológico. Una psicóloga reconocida de la UNAM habló con él, no me viene el nombre ahorita a la memoria,
Pero entre las cosas que ella destaca es una declaración que él hizo, que él miraba a las mujeres como frías y calculadoras. O sea, decía que las mujeres eran como un robot y que a él siempre lo cambiaban, o sea, por personas más ricas, por personas más guapas, y a eso a él le generaba una frustración muy grande, le generaba algo en su interior que despertaba a esa bestia, ¿no? A ese monstruo que llevaba adentro. Sí, y en él aplica prácticamente la frase tan popular, el de si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Él sí la llevaba al extremo y pues les quitaba la vida. Y pues ya para terminar, no sé si tengas algún tipo de opinión o retroalimentación de este tipo de casos. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué crees que hubiera sido de él si no lo hubieran detenido? Si por la edad ya no, conforme pasara el tiempo, ya no iba a tener la capacidad pues para transportar a las víctimas, porque sabemos que muchas de sus víctimas no iban directamente a su casa, sino que lo hacía de manera fuera de la casa, ¿no? Entonces el hecho de transportarlas, de cargarlas, todo eso, conforme iba pasando a su edad, como iba creciendo, iba a ser más complejo para él. Entonces, ¿qué opinas tú que hubiera sido de este caníbal si no hubiera sido detenido? Creo que si no hubiera sido detenido, hubiera seguido haciendo lo que hacía, porque era su naturaleza. En él estaba ese monstruo. Y déjame, voy a alargar un poquito más de antes de despedirnos. Este, Uh-huh. el cómo lo aprenden, ¿no? O sea, resulta que este sujeto se llevaba muy bien con todas las familias de la colonia, ¿no? Pero había una en especial con la que él se llevaba muy bien. Era un matrimonio de un señor de alto rango, como dices tú, de que tenía los medios para poder moverse, y pues su señora, ¿no? En cierta ocasión él era de confianza de esa familia, se llevaban muy bien, por lo mismo que platicaban, les llevaba carne y todo eso, entabló esa amistad. Cierto día la señora tenía un negocio, tenía que ir a comprar unas cosas al centro, casualmente este sujeto, el caníbal, también tenía que ir a hacer unos mandados por ahí, entonces le dijo pues que si lo quería acompañar, ¿no? Ella aceptó sin ningún problema, su esposo estaba enterado que se iba con él, pasaron las horas, la mujer no regresaba, el esposo le marcaba, le mandaba mensajes, y no era algo normal que ella no contestara o no respondiera rápido a sus mensajes. Eso fue lo que hizo que el esposo se movilizara rápido. Él primero va con las autoridades del municipio a tratar de que pues investiguen qué pasó con su mujer, ¿no? Y la típica cosa que te dicen siempre, a pesar de que era de alto rango, incluso hasta ellos tienen que pasar por esto, que para que una persona sea catalogada como desaparecida, tienen que pasar 48 horas. 48 horas, sí. Imagínate qué Famosas. no hace un tipo de esta magnitud, de esta mentalidad retorcida en 48 horas, imagínate. Y no solo en este Claro. caso, en muchos casos. ¿Qué es lo que te dicen las autoridades? Tienen que pasar 48 horas. O sea, es increíble que siga pasando esto, ¿no? O sea, yo siento que a futuro, bueno, no a futuro, debería ser ya, alguien debería movilizar eso, ¿no? De cambiar esa regla, esa norma. Pero volviendo al tema, como dices tú, le dijeron eso, como era de alto rango, como tú mencionaste, pudo tener acceso a cámaras de seguridad, en donde empezó a ver el recorrido de su esposa. No el recorrido completo, sino por partes, ¿no? Porque pues no hay cámaras en todo el municipio. Y ahí es donde él siente que hay algo ahí con esta persona. Ajá, o sea, a él se le hace raro que su esposa no le conteste por bastante tiempo cuando él tenía entendido de que iba a ser acompañado por este sujeto, ¿no? Como bien lo dices, que había ganado su confianza. Si no mal recuerdo, creo que la muchacha se dedicaba a reparar celulares. Mira, recuerdo que tenía un negocio. No Ajá. recuerdo bien en sí a qué se dedicaba, pero sí, tenía un negocio. Cuando su marido se da cuenta de todo eso, él va a encarar a este sujeto, al famoso caníbal. El tipo ni siquiera le abre la puerta, sale así como cuando sales a ver una persona ahí, medio entreabre la puerta, él le reclama que dónde estaba su mujer, él le niega,
saber dónde está su mujer. Le dice que sí la acompañó, pero hasta ahí, ¿no? Que separaron sus caminos y que él ya no supo nada más. Pero hubo algo, no sé, un instinto, ¿no? Tú sientes cuando algo no está bien. El esposo de la señora, de la víctima, entra a empujones a la casa de este, de este sujeto, y ahí es donde ve una de las imágenes, él relata, más fuertes de toda su vida, a su mujer muerta, fallecida y destazada, la estaba destazando en ese momento. Efectivamente lo que tú habías comentado, ¿no? Ciertas, no sé si eran cubetas o cartones que estaban cubriendo ciertas partes en donde él guardaba las carnes y lo demás que le quedaba del resto de sus víctimas, ¿no? Sí, y actuaba de una forma, era muy preciso, ¿no? Algo que me llama la atención es que él rentaba cuartos también donde vivía. O sea, me imagino que eran cuartos separados, no sé muy bien cómo habrá sido la estructura de su casa, pero algo que me llama la atención es que nadie indagó, o sea, nadie sospechó nada de eso, no se escuchaba nada, o sea, nadie dijo ver algo sospechoso. Yo me imagino que cuando los invitaba a su casa las dormía primero para poder empezar a cometer todas sus fechorías. Sí, eso es lo raro y eso es lo que genera. Yo no sabía lo que el dato que comentabas de que él rentaba habitaciones, no lo tenía en conocimiento. Entonces ahora me entra a mí la duda, lo que dices, ¿cómo hacía para poder cortarlas? O sea, si no utilizaba una sierra, tenía que utilizar algún tipo de cuchillo especial para cortar hueso. Que sabemos que, a menos que lo hiciera manual, aún así el olor, el grito, a menos que las haya dormido, aunque los peritos dicen que lo primero que hacía era un corte en el cuello. Entonces el grito de desesperación, el movimiento, la lucha que tenían ellas por vivir, yo creo que generaba un ruido. Lo raro aquí era como él pues no sospechaba nada de él prácticamente, no se sabía nada de él. Sí, como tú dices, hay partes del rompecabezas de esta historia que no hay más información, o sea, nos gustaría saber más, pero no hay más datos. Pero yo me imagino que las metía al sótano, ¿no? Tal vez el sótano era algún tipo de sótano acústico, ¿no? Que las metía y no se escuchaba nada, porque puede ser una de las maneras en la cual no se escuchaba algún ruido, algún grito de desesperación, o como dices tú, los cortes, ¿no? El tronar de los huesos cuando los destazaba, algo tuvo que ver ahí. Sí, exactamente, porque pues sabemos que por más de que las paredes sean bastante gruesas, el hecho de que las puertas, las ventanas, todo eso filtra hasta cierto tipo el ruido, ¿no? El volumen del ruido que se pueda generar. Y pues, como bien lo dices, o sea, él tenía que deshacerse de lo que más se le complicaba, que era la carne. Entonces, hasta cierto punto también llegó a consumirlo, ¿no? Él llegó a confesar que llegó a consumir la carne de sus víctimas. Pues no sé con qué intención, no sé con tal vez puedo llegar a pensar con la lógica de la manera de probarlas o la manera de tener algo de ellas dentro de él. Tal vez Mira, podría ser. Ujú, sí, mira, yo encontré cierta información en la cual decían que pues primeramente pues las metía a su casa, ¿no? O sea, ya de ahí las asesinaba o las dormía para que no hicieran ruido, las violaba, las grababa, y después eso le generaba placer, o sea, el ver todo eso, ¿no? El grabarse y después ver los videos y reproducirlos, o sea, eso le generaba algún tipo ahí de placer retorcido ahí. Y también mencionaban que cuando llegaba a cierto punto de que la grabación que él ya tenía de la víctima ya no le causaba nada, ninguna sensación, iba por la siguiente víctima. Entonces era un psicópata que disfrutaba lo que hacía. Y como tú dices, era una persona que había una frase que él decía, una psicóloga, en sus pláticas decía que a la mujer que él miraba y le llamaba la atención decía, a esta me la voy a cenar, o sea, date cuenta. Y literalmente hacía eso, ¿no? O sea, es un poquito ahí trillada la cosa, pero sí, es una abominación.
Sí, realmente, o sea, él buscaba la manera de salirse con la suya, ¿no? O sea, si no le hacían caso, pues se las comían, ¿no? Entonces, realmente sí es fuerte. A menos acá en México hay pocos casos como el de él. Por eso a mí me llamó mucho la atención y te comenté pues de que era importante hablar de este caso, ¿no? Al menos de nuestra localidad, que estamos en México, para los que nos están viendo, pues es de las cositas más sonadas actualmente. Hay muchas más historias, pero esta sí me llamó bastante la atención, ¿no? Sí, de hecho aquí en México es considerado uno de los tantos asesinos seriales más, no sé cómo decirlo, impactante, abominables que ha tenido México, el principal feminicida de México, porque nadie ha matado a tantas mujeres como él, y uno de los casos de canibalismo en México más sonados. O sea, estamos hablando de tres cosas diferentes sumado en un solo sujeto. Sí, o sea, es algo fuerte, no es pues como las típicas historias que vemos en los noticieros, ¿no? De que mató a la novia o que mató a tal persona. Esta es una persona que no tenía realmente un vínculo con los asesinatos que realizaban, un vínculo familiar, por así decirlo, pero él sí generaba un vínculo sentimental con sus víctimas. No eran víctimas al azar, eran víctimas que él escogía, que a él le parecían atractivas. Entonces llevaba pues un procedimiento con ellas, ¿no? O sea, ganarse la confianza, ver que era una persona pues ya grande, que era una persona decente, entre comillas, más el trabajo que él hacía político, de apoyar, de vender una imagen, ¿no? Él vendió una imagen, realmente, cuando pues lo que él llevaba dentro era algo bastante fuerte, el monstruo, lo que él le pone, ¿no? Realmente era un monstruo, más usaba la máscara para ganarse esa confianza, para tener otro estilo de vida. Él manejaba dos tipos de vida, el caníbal, el asesino, y al señor carnicero que a todos querían, ¿no? Entonces esa dualidad es al que él lo mantenía pues hasta cierto punto estable y no reconocido, porque sabemos que esas personas, pues si prestas algo de atención, te das cuenta. Incluso algunas personas decían que él tenía la mirada pesada, que él tenía una mirada penetrante, incómoda. Ciertas mujeres se sentían ofendidas con algunos comentarios o propuestas que él hacía. También algo que debemos mencionar que es que después de su aprehensión pues fue condenado a cadena perpetua, ¿no? Es un crimen que no deberíamos ni siquiera de llegar a pensar que pudiera volver a salir a las calles o estar en libertad. Es un sujeto que tiene que estar en prisión, debería estar en prisión, y que en algunos países este tipo de actos ya no ni siquiera alcanza prisión, sino otro tipo de castigo como la eutanasia. ¿Qué los lleva a hacer eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay de diferente en ellos para que lleguen a cometer estos actos tan atroces? Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? O sea, hacer un llamado también a las autoridades, ¿no? Si ya lo atrapaste, no lo dejes ir. No por el hecho de que tenga un buen comportamiento o que te diga, ay, es que ya me arrepentí o me siento mal. O sea, son actos de que debes de tenerlo preso, no tienes por qué soltarlo. Como te digo, hay países donde estos tipos de atrocidades son imperdonables, son de muerte para la persona que los hace. Y me viene ahorita a la cabeza unas palabras del caníbal que dijo durante su aprehensión, incluso salieron en la tele, donde él decía, te lo voy a decir textual como decía, cuando le preguntaron si no se sentía mal por haber hecho esto, y sus palabras fueron las siguientes: ya no se remedia nada, ya lo que se hizo, se hizo. ¿Me arrepiento? Sí, pero ya es demasiado tarde. Imagínate, poder decir, lo voy a soltar porque se arrepintió. Y lo que dices, o sea, realmente debería cambiar las reglas, la forma en cómo se aplica la justicia, sí debería aplicarse. Lamentablemente, al ser seres humanos, ellos también tienen derechos, ¿no? Que a mi parecer, una persona que comete ese tipo de actos debería perder automáticamente todos los derechos, porque ya no es un humano como tal, ya es un monstruo. Debería tratarse como un monstruo, debería darse la cadena como un monstruo, como un asesino, porque no es aquel carnicero
La persona que está ahí es un asesino, que no tuvo piedad al arrancarle la vida a más de 15 personas, de lo que se conoce. Entonces, que lo traten con pincitas, que lo traten porque está grande, a mí ya no me parece justo. Claro, y estamos hablando de que le quitó a vidas a mamás, que dejaron a sus hijos, a hermanos, a hijas, madres que están sufriendo todavía, que es un golpe del cual no te recuperas tan fácil, ¿eh? O sea, estamos hablando que a veces no hay esa empatía, creo que esa es la palabra, por parte de las autoridades para poder infringir justicia como se debería infringir en este tipo de casos. Y pues al menos de mi parte, ya para finalizar este tema que me pareció muy interesante conversarlo contigo, con nuestro público, las personas que nos estén escuchando. De este caso se hizo una miniserie, no sé si la llegaste a ver, fue un documental, ¿no? Fue un documental que realizó la Suprema Corte de Justicia de Nación que se tituló Caníbal, Indignación Total. Es un documental que pueden encontrar en internet, son 5 capítulos nada más para nuestros amigos que quieran indagar un poco más sobre el tema. Es una serie completa, tal vez no te muestra muchos datos, ya a nivel de cuando lo agarraron y todo lo que hicieron los peritos y todo eso, pero sí te muestra cómo fue el comportamiento de este hombre. Entonces, para aquellos que quieran verlo, está bastante interesante. Pues bueno, amigo, me dio mucho gusto tener esta pequeña charla contigo de noche, esta pequeña charla nocturna. Para los que nos están escuchando y nos están viendo mediante YouTube, recuerden activar la campanita, suscribirse para que le lleguen las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Si tienes alguna duda, si tienes alguna recomendación, alguna historia que gustes que nosotros podamos conversar en este canal que es para ustedes, con gusto puedes hacerlo en la cajita de comentarios o mandándonos un correo al correo que estamos dejando debajo de este video. Mi nombre es Brian Escamilla, me dio mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Ángel Bryan. Y recuerden que nunca Estamos solos.